que el gobierno de los Estados Unidos, más que el insignificante carcelero, el gobierno de los Estados Unidos cometió un grave delito que lamentablemente ninguna de las instituciones internacionales lo está persiguiendo por la cobardía e hipocresía que ellos tienen. Ese es un punto que hay que resaltar, pero hay un punto más importante. Como siempre, ¿qué hace un analista de geopolítica? Colocar todo incidente en un contexto más amplio. ¿Cuál es el contexto más amplio de esto? Uno que se le olvida a muchos venezolanos. En el año 2018 empezó algo sui generis e inédito en la historia. Y no la historia de Venezuela, la historia del mundo. Pero el problema es que no lo menospreciamos, que es el plan Vuelta a la Patria. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tovar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVE. Pueden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra ladanta.tv en todas las plataformas. Bueno, en este programa de América Dialoga de hoy tenemos, como siempre, al presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, Ramón Medero, y un invitado muy especial, el profesor universitario, que es además profesor del Centro de Saberes Africanos, UWB, analista internacional. Estamos hablando de Omar Hassan. Bienvenido, Omar Hassan. Muchas gracias, estimado. Gracias por recibirme de nuevo. A ver, Ramón, ¿con qué iniciamos este programa? Bueno, gracias Omar, gracias, saludos a todos y a todos. Bueno, queríamos hablar contigo, Omar, acerca del tema de los migrantes venezolanos repatriados recientemente. Eh, bueno, vimos cómo meses atrás Trump envió 252 venezolanos en unas condiciones de atropello de sus derechos fundamentales, sus derechos humanos, sin haber, sin haber pasado por ningún proceso de legal, pues, Hasta violando leyes de Estados Unidos, según varios jueces. así es, violando la ley de Estados Unidos. Además el tratamiento fue un tratamiento De terroristas. de terroristas, como si fueran delincuentes de alta peligrosidad. Bueno, vimos todo el protocolo que suele usarse en esos campos de concentración en El Salvador. Fueron enviados a El Salvador y al bajarse del avión fueron brutalmente tratados. Se le ponen las cabezas hacia abajo, los agarran por la ropa, los arrodillan, los tienen sometidos lo tienen encerrado en unos recintos compartidos por varias decenas de otras personas que están allí privadas de libertad. Es decir, una violación. Bueno, y cuando llegaron acá se quejaron de maltrato físico, psicológico, etcétera, etcétera. Y pasaron todos esos meses. Y entonces nos llama la atención porque se dio un intercambio, ¿no? Se negoció entre Trump y el gobierno venezolano el intercambio de los mercenarios extranjeros, algunos de ellos estadounidenses, que fueron apresados y que intentaron generar actos de terroristas en Venezuela y atentados y magnicidios en Venezuela y otros políticos presos. Se nota entonces que aquello fue un montaje. Trump alevosamente, de manera premeditada, sabía lo que estaba haciendo. Le da al venezolano, al gentilicio de Venezuela, la categoría de terrorista, de pertenecer a un grupo ya que no existe, que es el tren del agua. Dale esa categoría a muchachos que en su mayoría no han cometido ningún crimen ni allá ni aquí, los coloca en ese campo de concentración y luego entonces los canjea por estos mercenarios gringos, Omar. Bueno, fíjese, los medios de comunicación han demostrado mucho, hay muchos analistas que han
analizado, que han hecho referencias sobre el tema medular, pero hay ciertas observaciones que se le escapa a muchos analistas y a muchos periodistas. El periodista simplemente está reportando lo más concreto y lo más... Pero hay que hacer ciertas observaciones que son muy importantes. Yo creo que la primera de estas, y es una de las más pequeñas y a la vez más importantes, cuando son maras, cuando son bandas, en ese mismo vertedero que construyó el señor Bukele, siempre están raspados la cabeza. Si no tienes la cabeza raspada, es porque no eres uno de ellos y te caen a palo, te matan o te transformas en uno de ellos y te rascan la cabeza. Todos los venezolanos que regresaron con todo el pelo, con todo su cabello, con todo su cabello. Claro, Sin embargo, por tener algunos tatuajes, decían que eran maras, que eran delincuentes. y si no tuviera ya nosotros hemos visto como otra persona de otro país de Centroamérica lo mandaron por error para allá y el señor Trump insistía. Y para ayudarlo, le tomaron la foto al hombre y le colocaron M13 en la mano. Y era fake news, como él le gusta llamarlo. No, olvídate de eso, porque o sea, ya el gobierno estadounidense ya no existe en un plano No tiene ninguna credibilidad. no está en este plano de nosotros, está en otra existencia. Pero lo que quería resaltar es que todos los venezolanos que regresaron no estaban en esa condición. Esa es la primera cosa que deja claro que el gobierno de los Estados Unidos, más que el insignificante carcelero, el gobierno de los Estados Unidos cometió un grave delito que lamentablemente ninguna de las instituciones internacionales lo está persiguiendo por la cobardía e hipocresía que ellos tienen. Ese es un punto que hay que resaltar, pero hay un punto más importante. Como siempre, ¿qué hace un analista de geopolítica? Colocar todo incidente en un contexto más amplio. ¿Cuál es el contexto más amplio de esto? Uno que se le olvida a muchos venezolanos. En el año 2018 empezó algo sui generis e inédito en la historia. Y no la historia de Venezuela, la historia del mundo. Pero el problema es que no lo menospreciamos, que es el plan Vuelta a la Patria. Eso no es inédito, eso no, es muy inédito. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué significa eso. Sí, toda la región, que es el mundo, ¿no? En el mundo entero, ya les voy a decir por qué. La política exterior de los países occidentales está basada en maximizar los recursos para las arcas del Estado y los recursos para las élites socioeconómicas. Cuando unos ciudadanos de su país se meten en un problema en otro país, la Cancillería de esos países occidentales tiene un gran talento muy bien desarrollado para limpiarse la mano y decir ese no es nuestro problema. Eso es la práctica a lo largo de los años. Solamente se involucran cuando la persona que hay que rescatar o es muy poderosa internamente o, muy importante, es una espía o es una persona que lo estaba beneficiando. Entonces se trata de un tema de Estado. Pero si son unos pobres migrantes, yo no los voté, ellos por lo que se fueron para allá, que se pudra, Bajo su propio riesgo y que se pudra, que eso no es problema del Estado, eso no es problema del gobierno. no manda ese. ¿Quién le manda? Esa es la postura. Pues místicamente dicen que bueno, es una responsabilidad individual. Sí, Hay muchas expresiones, eso de que se quemen, que se pierden, eso es lo más correcto. Pero claro, ellos nunca utilizan esas expresiones, tienen que ser más diplomáticos, pero el fin es el mismo. No es nuestro problema, porque no es un asunto de Estado. Bueno, el gobierno bolivariano, yendo en contra de la marea, en contra de todo lo tradicional, decidió que la situación de estos migrantes, que en primer lugar se tuvieron que ir por lo sofocante
que han sido las medidas coercitivas unilaterales que han causado daño severo a esta sociedad desde afuera, ¿verdad? Entonces, en base a eso, el gobierno lo tomó como una política de Estado de tratar de rescatar la cantidad máxima de gente que su proyecto de rehacer su vida en el exterior ha fracasado. Y no ha sido poco. Estamos hablando del año 2018, acumuladamente cuántos viajes y cuánta gente se han dado. Esto está dentro del mismo contexto. La República Bolivariana de Venezuela negoció directamente con Washington y tuvo que pagar un precio, porque eso no es gratis, pero pagó el precio por esta gente. ¿Y esta gente son miembros del partido del PSUV? No. ¿Son partidarios? Muy probable que muy poco de Lo ellos, más probable es que la mayoría en su momento hayan sido opositores al gobierno. precisamente. Y a pesar de eso, el gobierno pagó ese precio elevado porque cada uno de esos tenía una cosa en común: una cédula venezolana. ¿Cuántos gobiernos hacen eso? Cero, no uno, dos, cero. El único que lo ha hecho es el gobierno boliviano, poniendo un precio de su bolsillo. ¿Por qué? El precio más grande, la gente dice, no, que el dinero. El precio más grande que ha puesto el gobierno bolivariano es con la gente que ellos tenían, que el señor Trump quiere liberar para hacerlos unos héroes, que son todos los malandros y delincuentes Mario, y del que ellos mandaron para fomentar el caos aquí, ¿verdad? Con eso el gobierno podía haber negociado algo que tradicionalmente para los otros países sería más estratégico, más importante. Eso era una divisa que tenía el gobierno. Prioridad. Pero le dieron propiedad ¿a quién? Bueno, ¿Por qué? Porque la política exterior, o sea, la diplomacia bolivariana de FAS y la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela no se fundamenta en la máxima de la importancia de la geopolítica o la supremacía de la que es la consideración geopolítica, son los únicos que dictan todo, sino que se basa en el artículo 3 o 4, no me acuerdo ahorita, o 5 de la Constitución, que dice que la soberanía está en el pueblo. O sea, es ese pueblo, el soberano, que hay que ir a rescatar. Ahora fíjate, Omar, o sea, magnífico. una cosa que queda en evidencia acá es, primero, cómo un gobierno que además usa el doble rasero de acusar a Venezuela de hacer violación de derechos humanos, cuando ocurrieron las guarimbas después del 28 de julio, donde vimos gente matar a puñaladas a personas de la tercera edad y acusar incluso a nuestro gobierno de fraude cuando vimos un ataque y una guerra cognitiva. Pero no solamente eso, sino que viola los derechos humanos de la gente, viola las leyes, sus propias leyes, pero además usa el chantaje, porque el tema de poder negociar a estos, como lo has dicho, a estos 252 venezolanos, es el hecho No se olviden de los 7 niños. obviamente. Y entonces resulta que vemos que el gobierno de Estados Unidos ahora no es como antes, que lo escondía. Ahora el chantaje que hace lo hace de una manera, digamos, abierta, amplia, sin que a nadie le importe. Sí, y bueno, y hay que solidarizarse con esos hermanos que padecieron esa privación de libertad, con sus familias, pues como acabas de decir, allí estuvieron involucrados un número importante de niños y niñas que fueron desprendidos de los brazos de los padres y pasaron bueno, por situaciones muy tristes de caer en manos de, no sé, del sistema que supuestamente los protegía, pero protegerlo de qué. Y hay un caso incluso de unos padres que llegaron y cumpliendo con todos los requisitos se presentaron y lo acusaron a la mujer de ser eh, líder, comandante de una red de prostitución, y el esposo dice un teniente y dijo, acabas de entrar por la frontera de Texas. Aquí estamos Ramón Medero, Ricardo Romero Romero, con un invitado de lujo que es nuestro amigo Omar Hassan. Y estábamos hablando en el corte anterior del tema de cómo se violan los derechos humanos
de una manera geopolítica en este sentido. Y lo digo, y digo el término porque lo que está haciendo Estados Unidos con El Salvador y el resto del mundo es un uso geopolítico de las acusaciones infundadas, terribles del terrorismo, del narcotráfico, que ahora se ha demostrado obviamente que es simplemente un chantaje. Entonces, yo creo que lo que se está evidenciando, y lo vamos a hablar con Omar Hassan como internacionalista, es que ni las Naciones Unidas y todo este sistema que lo compone la ACNUR, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que también tienen doble rasero, realmente no ha sido, no ha podido cumplir los objetivos para los que fueron creadas. Y está sobre solo un capítulo de todo lo que está sucediendo hacia puertas adentro de Estados De Unidos. Palestina, por supuesto. Por supuesto, pero acá en Estados Unidos, pues el ICE, la Oficina de Migración estadounidense, bueno, aplicando unos métodos salvajes, completamente brutales, toma por la fuerza a mujeres, niños, hombres, cuando están en sus lugares de trabajo, o yendo a su casa, o incluso en la calle, en su carro, en su vehículo, y lo toma por la fuerza, rompiendo los vidrios, secándolo de empujones, sin presentar ningún tipo de notificación o de Sí, que tengan defensa o un derecho que está consagrado en la propia Constitución estadounidense. y para cumplir, eso es claro, eso se crea una maquinaria, una industrialización de la deportación, ¿no? Se ha industrializado. Es una maquinaria terrible porque todo esto tiene que cumplir con unas cuotas de un número importante de deportados diarios. Creo que son 3.000 al día que tienen que... Y eso solo lo veía en películas de ciencia ficción. En estos días estaba viendo una película de John Carpenter que se llama Escape de Los Ángeles y resulta que era que Los Ángeles la convertían en una cárcel y a los propios ciudadanos estadounidenses los deportaban hacia esa isla. Mira, y hasta los Everglades acaban de crear un campamento también terrible. Eso es una escarfa y que con aire acondicionado rodeado De cocodrilo. de cocodrilos y de serpientes y no sé qué cuántas cosas. O sea, es algo como escabroso, como Perverso. perverso. Es una perversidad someter a la gente a una situación tan infrahumana. Hermano, déjame decirte que es una perversidad. Todo eso suena perverso, pero yo te tengo algo un poquitico mucho, no un poquito, mucho más perverso. ¿Tú sabes qué es perverso? Perverso es el hipócrita arrastrador que trabaja en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que tiene la cara dura de ver al embajador, al representante permanente de la República Bolivariana de Venezuela, Todas las de Turquía. Alexander Yanes, allá, verle la cara y decirle hay violación de derechos humanos en Venezuela. Y ese es el punto de agenda de esta comisión, porque no puede haber otro. Eso es el colmo, eso es el colmo de la putrefacción, de la hipocresía. Y cumple un papel que Es peor que lo que hace Trump, porque Trump, por lo menos, abiertamente y muy sinceramente te dice, a la basura con los derechos humanos, yo voy a hacer en mi país lo que me dé la gana. Este no, este viene a escaparle los crímenes de otro. Y viene a buscar a lo que ellos creen que es el más pendejo para extorsionarlo y para tratar de decir, mira, yo todavía soy relevante, yo todavía soy equilibrado. ¿A dónde está la basura de la Organización de Estados Americanos que pasó tantos años dedicado a atacar violenta y ferozmente al gobierno de Caracas y a toda la sociedad venezolana? Feroz y brutalmente. toda la de Walker Turco, ¿no? Para las Naciones Unidas. Pero ahora que también hablando de este señor, de esta organización de los Estados Americanos, que gracias a Dios ya no somos miembros. Por eso pasaron años y años atacando vil y ferozmente a Venezuela. Y ahora lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿a dónde está? ¿A dónde está tu voz? Que era tan alta que gritabas que hasta fuera del planeta se escuchaba lo horrible que es Venezuela. Y ahora cuando estamos viendo verdaderamente lo horrible que es los Estados Unidos, El Salvador, silencioso, como que si fuera que es una pequeña cucaracha escondida en una pared en una casa.
Va a ser ruidito. Pues son operadores políticos que están al servicio de los intereses de Estados Unidos, decíamos, Lo cual los hace más arrastrados que los propios. como sucede también con Grossi, el argentino que está al frente del organismo de energía atómica. Otro delincuente más. Otro delincuente que bueno, se descubrió, los iraníes, el servicio de inteligencia iraní, descubrió, presentó, publicó unos documentos donde era evidente la relación entre la persona la mujer que está representante del ente sionista ante la ONU, ante ese organismo, perdón, de energía atómica, y este señor Grossi, es decir, que trabajaban de manera coordinada, y fue una trampa la que se le, se le puso a Irán, hacerle creer que estaba en un proceso de negociación, ¿verdad? Para luego entonces crear dudas sobre el respeto de las normas que se habían establecido, pero entonces justificar la, la guerra, justificar el ataque que tuvo cruel del Estado Socialista de Israel contra Irán el día 13 de junio, ¿no? Cobarde es la palabra que buscaba. Sí, es que incluso cuando vemos cómo todas estas entidades están penetradas, están, digamos, o sea, están condicionadas, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer, Omar, para que, digamos, podamos trascender esas Naciones Unidas inservibles? Bueno, si quieres, podemos hablar, y me perdona, del grupo de la Haya que se realizó recientemente en Bogotá. Creo que allí se está dando un avance, un paso, ¿no? Ok, pero la pregunta de él tiene una respuesta diferente. Podemos pasar a ese tema Claro, pero se entronca por el hecho de, más o menos, pero hay algo que de que un cuestionamiento, un cuestionamiento al establishment, a la institucionalidad. De la multilateralidad occidental y antes de eso está la Organización Internacional de la Mediación. ¿Qué nos dice Omar acerca de este asunto? bueno, de nuevo, me están lanzando una avalancha de preguntas y no todas tienen la misma respuesta. Entonces van a tener que tener un poquitico de paciencia. Vamos a empezar con la primera. ¿Qué hacer? Aquí necesito advertir algo muy, muy peligroso, que es la tendencia de mucha gente crítica de decir distanciarlos. Totalmente falso. No hay nada más erróneo y peligroso que tirar la toalla y distanciarse. Eso no es algo que los países del sur deben hacer. En el año 1950, aproximadamente 50, sí que la Unión Soviética estaba harta de lo que le estaban haciendo en el Consejo de Seguridad. Porque eran los gringos, los chinos del Kuomintang, no la Revolución China, los chinos del Kuomintang, que es lo que está ahorita en Formosa, en Taiwán. Los franceses, los británicos, o sea, el resto de todos se pusieron de acuerdo en contra de la Unión Soviética, para doblarle el brazo. De tanto que se cansó, la Unión Soviética cometió el error de retirarse. Se retiró de las Naciones Unidas. Inmediatamente fue la coyuntura a donde los Estados Unidos pudo pasar la resolución para la guerra en Corea. Uno de los errores más grandes que cometió la Unión Soviética, y jamás después de eso lo cometió de nuevo. Porque retirarse del multilateralismo no es la solución. No, pero Es dar la batalla dentro del multilateralismo. claro, pero ¿cómo das tú la batalla dentro de un ente multilateral donde el Consejo de Seguridad con un veto permite un genocidio? O sea, Claro, ¿de qué sirve en este momento estar allí cuando están masacrando niñas, niños, mujeres? O sea, ¿sirve de algo? Pregunto. sí, sí sirve. El problema es que no sirve en base a nuestras expectativas, pero sí sirve. Bueno, pero lo que quiero decir entonces es que a los países del sur global no les conviene estar allí. O sea, ¿qué hacemos allí si nos vetan? Fíjate, que decía Ramón del Grupo de la Haya, donde se está instando bueno, a poder nosotros combatir ese, ese peso que tiene Occidente, que pareciera ser mucho mayor al de cualquier razón. De eso vamos a hablar en la
tercera parte de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Vamos a dejar que nuestro analista Omar Hassan nos dé unas respuestas que sabemos que no son fáciles de, digamos, de pensarlas, pero bueno, él nos aclarará esas dudas. Estamos en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. La señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Sigan nuestras redes, Oyeven Piso Radio y las redes de Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Estamos acá con Ramón Medero, este servidor Ricardo Romero. Bueno, estamos aquí bombardeando con preguntas a nuestro especialista Omar Hassan y estamos aquí buscando unas respuestas que bajo los análisis, bajo los estudios, bajo el conocimiento que tiene Omar de la geopolítica, bueno, estamos incluso hasta debatiendo, ¿no, Ramos? ¿Por qué tú dices que sí sirve las Naciones Unidas cuando yo pienso que le sirve solo a Occidente? Estimado, de servir o no servir es algo muy relativo. Claro, no todos los espacios son iguales. Hay unos que ya están demasiado podridos. Uno de ellos se llama la Organización de Estados Americanos. Eso es algo donde efectivamente hay que abandonar, porque la putrefacción es demasiada. Pero hay muchos otros espacios que, aunque sea muy difícil de recuperar, se tiene que dar la batalla allá. Y hay personas muy valientes, muy dignas, como Albanese, Como Francesca Albanese. Para empezar. Pero cuando estamos buscando el beneficio, Alfred de Sayas. cuando estamos buscando el beneficio de estos organismos, nos ponemos con unas expectativas muy altas. Esos son organismos que tienen que tener consenso dentro de ellos. Y llegar al consenso significa que todo el mundo no va a recibir todo lo que quiere. Para empezar. Pero más importante, uno tiene la expectativa de que ellos van a resolver el problema. El problema no lo van a poder resolver, pero sí hay cosas que pueden hacer. Si nosotros comparamos los Estados Unidos del año 2021 con ahorita, el desgaste de sus narrativas ha sido a tal grado que nunca jamás le ha pasado en los Estados Unidos en su historia. Ha perdido una inmensa credibilidad. Sus narrativas no funcionan. Y sus narrativas son muy importantes porque las narrativas son un componente de las armas que ellos despliegan en contra de sus enemigos. Por ejemplo, las medidas coercitivas unilaterales son armas y no funcionan sin tener narrativas adecuadas. Esas narrativas ahorita ya no sirven para nada, porque ha perdido tanta credibilidad y ha perdido tanta relevancia en Asia, África y América, y eso todo se ha dado porque la gente lo puede ver en un ámbito abierto como las Naciones Unidas. Entonces sí tienen un beneficio. El problema es que estamos buscando el beneficio equivocado. Ahí hay que dar una batalla constante y se está dando una batalla constante. ¿Quién la está dando en esta instancia venezolana? La diplomacia bolivariana de paz. Ese es exactamente su trabajo principal. Dar la batalla en el ámbito multilateral para que ellos no se roben todo ese espacio y los transformen en la misma putrefacción que es la OEA. Pero creo que esta configuración de un nuevo mundo, de un nuevo orden, en la medida que se vaya consolidando cada vez más los BRICS, debería irse pensando también hacia la construcción de una estructura sólida de institucionalidad multilateral. Que pueden frenar un genocidio, Por esa perspectiva de ese nuevo modelo de pensamiento. porque las Naciones Unidas, como está en este momento, Docevida no puede frenar un genocidio. O sea, creo que es grave lo que está ocurriendo. Está ocurriendo un genocidio en tiempo real. Este y los anteriores y lo que vendrá. Claro, pero por lo menos este es en tiempo real. A diferencia de los... Pero a diario, ¿no? Porque está Haití también. Claro, pero el genocidio, por ejemplo, en Ruanda lo conocíamos a cuentagotas. El de Guatemala también. Sudán está pasando por una situación Sí, Sudán está... Entonces, terrible. que un organismo que tiene unas naciones tan poderosas como lo es Occidente, porque si estamos hablando de Rusia, de China, de la India, de Sudáfrica, estamos hablando del movimiento de países no alineados, que es el mayor movimiento de países dentro de las propias Naciones Unidas, y no han podido detener un genocidio, entonces no nos sirve lo que está... Por eso es importante hablar, Omar, de esta reunión que hubo en Colombia, en Bogotá,
Correcto. Em, el Grupo de la Haya es un grupo que se creó en enero del año 2025 para ver si le dan una respuesta con más coordinación. Fíjese, ¿qué es el problema? Tenemos una organización o un grupo, como usted acaba de decir, el de los no alineados. Y usted dijo, es el más grande dentro de Las propias Naciones Unidas. Eso es totalmente correcto. También es el menos coherente. Ese es el otro problema. Porque ahí hay tantos gobiernos extremadamente serviles y satélites de los Estados Unidos que en vez de ayudar con la causa no alineada, entran a sabotear y a destruir y a causar daño. Es su función. No se han retirado de eso justo porque Washington le dice, quédate ahí para causar daño. Entonces tiene un tamaño muy grande, pero no es tan efectivo, no es tan coherente. Entonces ahí está un problema. El otro es que tenemos que entender y tenemos que tener claro que el genocidio que se está perpetrando en o contra el pueblo palestino es un genocidio que nosotros siempre nos confundimos porque vemos el rostro del animal salvaje que lo está causando y no vemos el dueño que tiene agarrado a ese animal salvaje. Ese es el verdadero autor del genocidio. ¿Y quién es? Pues nada más y nada menos que el gobierno de los Estados Unidos. El sionismo que está allí está en varias partes. Lo mismo era un cancerbero, un perro rabioso Es el terror. instrumento. Y usted sabe cómo podemos verlo tan involucrado que está en los Estados Unidos. Que es que cuando ese mismo perro rabioso le asignaron otra tarea de atacar a otra instancia, terminó mordiendo algo que era demasiado grande y demasiado fuerte para ellos. Esa otra cosa que atacaron se llama la República Islámica de Irán. En el fin, después cuando el perro con su cola entre las piernas fue a llorar a su amo, el amo tuvo que involucrarse personalmente y empezar a tirar unas cuantas bombitas sobre Irán, porque no le quedó otra. La idea era que nunca tenga que atacar y en el fin lo tuvo que hacer. Ese es el autor de toda la malicia. Por eso es que nosotros nos confundimos y dijimos que no, ¿cómo puede parar el genocidio? Los Estados Unidos creó el sistema internacional para castigar y controlar, no para que la castiguen y la controlen a ella. Y poco a poco está perdiendo credibilidad, porque su sistema, con sus propias acciones, irónicamente, la está autodestruyendo. ¿Verdad? Entonces, ¿yo qué digo? Yo digo, hay que dar la batalla en el ámbito multilateral tradicional y a la vez, como está diciendo el camarada, ¿verdad? Construir nuevos espacios multilaterales. La ONU y los países occidentales no crearon los BRICS. Crearon un grupo de estados que no están alineados. Porque es que uno subestima, dice ese grupito de... Mira, Trump, eso es mentira. Trump no lo subestima. Trump dice eso porque eso es lo que él siempre tiene que hacer. Pero el hecho de que lo ha mencionado varias Que veces, venga narrativa, la gente la compra. yo no creo que hay ninguna persona en los Estados Unidos que está comprando eso. ¿Por qué? Porque lo ven. Cuando ven a Trump ladrar y gritar más de una vez sobre eso, ¿qué fue lo que hizo el señor? Él empezó a amenazar, dijo que todos los países que estén involucrados les voy a meter 100% de... Deben hacer. ¿Eso qué significa? Que está preocupado. De lo contrario no hubiera dicho nada. Lo que quiero decir es que un ámbito como BRICS lo está creando y es un ámbito multilateral. Otro ámbito multilateral es el Grupo de la Haya. Y también está la Organización Internacional de Mediación. Mire, Payero, pues yo no puedo dejar pasar, porque ya va a terminar el programa, la carta que envió el presidente Nicolás Maduro a ese grupo de la Haya cuando estaba por sesionar o sesionando ya en Bogotá. Dice, cada bomba que cae sobre un hospital palestino, sobre una escuela, sobre una vivienda, no solo asesina vidas inocentes, también destruye los cimientos de la paz mundial. Voy a tomar frases de aquí y allá. Quiere la legalidad internacional y atenta contra el futuro mismo del sistema de Naciones Unidas. No hay legitimidad ni orden que pueda resistir esta barbarie impune. Lamentablemente las instituciones, lo que veníamos hablando, Mari,
creadas para proteger a la humanidad han claudicado. La Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional se han comportado con lentitud vergonzosa, cuando no con abierta complacencia. Bueno, y ya al finalizar la misiva, la carta, dice: desde Caracas decimos con plena convicción, la causa palestina no es un asunto regional ni religioso, es la línea que separa la justicia de la barbarie, es la batalla moral de nuestro tiempo. De defender a Palestina es defender a la humanidad misma. Un mensaje de un humanista profundo de un gobierno como el gobierno revolucionario bolivariano, ¿verdad? Que en esta plataforma, que fue la Lupo de allá en Bogotá, da ese mensaje contundente, ¿no? Bueno, un mensaje final, Omar, breve. Mira, voy a tratar de ser breve, pero como siempre mi toque geopolítico es muy importante. Fíjese, en julio del 2024 se dio un proceso electoral aquí en Venezuela y hubo un claro ganador. Se hizo todo lo posible para pretender lo contrario y tratar de destruir no solamente el gobierno, sino el propio país. Desde entonces, y mucho antes también, se ha atacado a este país de manera tan feroz y tan horrible que pocos países han sufrido de esto. Llega la nueva administración del señor Trump y está tratando de ahorcar a Venezuela con todo tipo de agresión contra su capacidad petrolera para sofocar a la gente y matarla del hambre si es necesario, como hacen el perro rabioso que tienen en el Medio Oriente contra los palestinos. La razón de todo eso, los mismos autores del caos, o bueno, no los autores, los instrumentos de ellos que tienen aquí, dicen que es por la democracia y los derechos humanos. Sigan engañándose. La razón está clara, está en esa carta. Esa carta que acaba de leer él, la carta que hizo el presidente, esa es la razón por la cual Venezuela la estaba atacando. Porque toma una actitud moral, Sus valores y principios. porque ataca la hipocresía y la malicia de los asesinos y de los que están perpetrando el genocidio, que es el gobierno estadounidense. Entonces se le está pasando la factura a Venezuela, a su gobierno y a su presidente, a todo, por ese atrevimiento de decir la verdad. Es lo mismo que pasó en el año 2001, cuando todos los hipócritas saludaron y celebraron que los Estados Unidos estaban tirándole bombas a Afganistán y matando afganos, y el único en todo el planeta que denunció con fotos la muerte se llamaba Hugo Chávez Frías. Bueno, y con eso cerramos con esta última reflexión de Omar Hassan. Hemos llegado al final de este capítulo, de este episodio de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Nos escuchan a través de la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la coordinación general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEDEN. Sigan nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, ladanta.tv en todas las plataformas. Nos despedimos Ramón Medero, Omar Hassan y este servidor Ricardo Romero. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.